Hola, hola. Buenas noches. ¿Me escuchan? Se escucha, doctor. Buenas tardes. Hola, hola. ¿Verdad? A ver, hablen ahora. Buenas tardes, doctor. Sí, pueden prender sus cámaras los que puedan, digamos, ¿no? Pues esta clase tenía que haber sido presencial, pero lamentablemente es virtual. Eh, Creo que todos son los alumnos del grupo. A ver cuántos alumnos tenemos acá que han entrado. Son, faltan todavía 70 alumnos, creo que hasta el momento. Está Daniel por acá, el que hizo el grupo. Daniel Jiménez. Lo hizo Blas. Lo hizo Blas. ¿Está Blas por acá? Sí, doctor, aquí me encuentro. Ya, ¿cuántos alumnos son los que han ingresado? ¿Cuántos son los alumnos que tiene usted en la lista esa que tiene, que sabe que han entrado, que se han inscrito a esta materia? Enseguida le digo, doctor. Porque aquí Según el tengo... sistema, doctor, Ajá, según el sistema que vi ya en el aula virtual, somos 100. 100. Mamá, No, todavía, no son 100. eso es antipedagógico, digamos. Siempre los alumnos han sido 70, creo que no creo que el año pasado fueron 80, algo de estilo, pero demasiado, pues no, o sea, no, al menos para la parte En práctica, total, no. ahorita, doctor, inscritos son 97. Mamita, nos han reventado entonces este año. Bueno, no sé qué vamos a hacer, algo iremos a hacer, pero ya. Bueno, de todas maneras, espero que estén todos los alumnos. Ahorita acá tengo 71 de los 97. No sé dónde están los otros que restan, ¿no? Faltan veintitantos alumnos acá. Ya están entrando algunos más. Bueno, allá entraron más, 70 y, bueno, algo por el estilo. Bueno, vamos a empezar. Yo lo voy a grabar esto si quieren escucharlo con más, no sé, 70, a ver si les voy a pasar después grabado. Recording in progress. Bueno. A ver, compartir. Eh, ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se ve, doctor. Sí, doctor. Ya, perfecto. Bueno, vamos, les doy la bienvenida a este nueva gestión, año 2025, materia de cirugía 3, ¿no? Yo me voy a presentar, yo soy el doctor Jorge Verástegui, Jorge Bernardo Verástegui Ligerón. Soy, soy cirujano trabajo en el hospital japonés, en emergencia. Yo egresé de la Universidad Católica más o menos en el año 2000, ¿no? Entonces ya ustedes pueden sacar cuenta cuántos años soy médico y bueno, tengo también mi experiencia como cirujano, ¿no es cierto? Y también tengo una experiencia como docente, porque soy docente de la universidad desde el 2009. Ya yo desde el 2005 o 2006 daba clase, pero en 2009 ya estoy habilitado como docente en la universidad. Y de hecho siempre he enseñado, digamos, desde que soy estudiante prácticamente de colegio, siempre me gustó la enseñanza. También soy docente de otras universidades, la Universidad Católica, ¿no? En materia de cirugía 1, cirugía 2, doy allá, y con ustedes doy la cirugía 3, ¿no? Bueno, para mí siempre es importante
la formación de nuevos recursos médicos para nuestro sistema de salud y también, ¿por qué no decir para el sistema de salud del mundo, ¿no? Porque muchos de los ex estudiantes que he tenido están en varias partes del mundo, de los de la Gabriel estoy hablando, y en Brasil, la gran mayoría se van a Brasil, otros están en España, ¿no? La verdad que uno por el Facebook lo ve a todos casi, los que se conectan con uno, que son sus amigos. Y bueno, para mí siempre es grato ver los triunfos de los estudiantes, ¿no? Sin embargo, no todos triunfan, obviamente, ¿no? Esa es una verdad que hay que decirla, ¿no? Van a triunfar aquellos que se esmeran, ¿no? Que son eh, exponentes de una disciplina, ¿no? Que es importante tenerla, ¿no? En esta última gestión, por ejemplo, los alumnos de hace 2 años atrás, del año 2023, ¿no? Que eran mis estudiantes, ¿no? Y recuerdo algunos de ellos, por ejemplo, que juntamente se chocaron con, yo tengo un hijo de 25 años que tiene ahora, y se chocaron en el internado con mi hijo. Y bueno, yo los vi estudiando aquí para el examen de la residencia. Algunas veces vinieron acá a la casa, ¿no? Y bueno, yo los conocí a estos chicos porque fueron mis alumnos, ¿no? Dos de ellos eran mis alumnos, Ordóñez Ordóñez y Yepes, ¿no? De repente algunos de ustedes los conocen también porque algunos de ellos fueron también ayudantes de cátedra, ¿no? En la universidad. Y estos eran buenos estudiantes. Se destacaron ellos durante su año, yo me recuerdo bien de ellos. Y bueno, qué paradójico que cuando dieron el examen para la residencia, ustedes saben que la residencia este año y fue en Santa Cruz, dieron 3.900 personas el examen por la residencia. De las 3.900 personas que dieron el examen por la residencia, para cirugía habían 34 plazas, ¿no? Mi hijo se postuló a cirugía con una compañera de la Católica y logró ingresar él en el puesto número 22 y su compañera en el puesto número 20, ¿no? De la residencia. Y los otros dos alumnos que son de la Gabriel, que también estudiaban con él, también ingresaron. Uno ingresó a la especialidad de medicina interna, Ordóñez, y Yepes ingresó a pediatría, que es lo que él quería hacer, ¿no es cierto? Y solamente ese es un ejemplo de que de este grupo que tenemos acá, porque siempre, no sé, creo que conmigo vienen los mejores alumnos, como también no digo que todos son buenos, sé que a algunos les falta mucho conocimiento, que no lo adquirieron en las etapas primarias, digamos, ¿no? De la medicina, ¿no? Podemos decir por muchas razones, ¿no? Cuando nosotros llegamos a un estatus, ¿no? Como profesionales, lo que nos define son eso, ¿no? Y para mí es un orgullo siempre ver gente que entre a la residencia y decir, ah, ese era mi alumno, ¿no? Y luego verlo de especialista y decir, ah, ese era mi alumno. Y siempre hay una característica, un común denominador en todos ellos, ¿no? Tengo varios estudiantes que inclusive son ya ahorita especialistas, ¿no? Tengo cirujanos, ¿no? Que han salido de la Gabriel. Hay un neurocirujano que recién se graduó también, que era mi alumno, ¿no? Se graduó en México. Hay otro cirujano que también se graduó en México. Son un montón de alumnos que realmente para mí es un orgullo, ¿no? O sea, la universidad es un semillero de futuros especialistas que están en todo el campo de la medicina y puedo decir que muchos de ellos son muy buenos profesionales, ¿no? Porque no solamente se requiere tener el título nomás, ¿no? Hay otras cositas que son importantes formárselas en el camino, ¿no? Por ejemplo, relaciones blandas, ¿no? Saber saludar, saber vestirse, saber expresarse, saber cómo hablar. Son cosas, habilidades blandas que a veces tenés conocimientos, ¿no? En la medicina, pero a veces te faltan las otras cosas. Entonces, yo la verdad que para mí siempre es un honor enseñar a los estudiantes, formar a todos los estudiantes. Obviamente no sé si todos irán a pasar o no irán a pasar. Bueno, eso ya depende de ustedes, no depende de yo. Yo no aplazo a nadie, ustedes se aplazan. Lo que se aplazan nomás porque se la buscan, digamos, ¿no? Y el que la busca la encuentra, como dice Mike Tyson, ¿no? Entonces, esa es una pequeña introducción simplemente para decirles que ustedes están por un buen camino, están en una buena universidad, eh, tienen los recursos para ser muy buenos estudiantes, muy buenos, y el que va a ser muy buen estudiante, pues seguro que va a ser un buen interno, y va a ser un buen residente, y va a ser un buen especialista, y bueno, si sigue así sucesivamente va a ser bueno, porque esa es la sucesión. No puede ser uno que era mal estudiante y después va a ser bueno, eso no existe, digamos, ¿no?
Eh, no existe, ¿no? No existe eso. Entonces, yo los conmino a que ustedes se esmeren en el estudio, que es algo muy importante. Y bueno, siempre yo digo estas palabras para que después un día de eso no me digan, doctor, no nos dijo, digamos, ¿no? Porque yo sí les digo, digamos, ¿no? A veces alguien dice, no, disco rayado, a lo mismo, no, no es disco rayado, ¿no? Nosotros, la voz tiene poder sobre las personas, ¿no? Sobre los pacientes. Yo, si a un paciente yo le digo, señor, usted va a morir, y el paciente confía tanto en mí que puede ser que no vaya a morir porque no tiene nada para que muera, pero ya psicológicamente yo lo estoy matando a ese paciente, ¿no? Entonces, ese poder es inclusive de la voz, va con la psicología y con muchas otras cosas más que pueden cambiar a una persona, ¿no? Nosotros podemos hacer que una persona se suicide, como podemos hacer que una persona viva, ¿no? Si nosotros a veces a una persona que está con ganas de suicidarse le decimos, sabes que sos un panada, no servís para esto, no servís para nada, mejor moriste, digamos, ¿no? Como lo hizo una inteligencia artificial con un joven. Hay uno que está jugando, no sé, a ver, vamos a ver quién. Micrófonos apagados, por favor, para que no distraigan a los demás. No sé dónde está este, lo voy a pillar, pero ahorita. A ver, estoy hablando aquí. ¿Quién más ha quedado? Silenciar a todos, sí. Hola, hola, ahora sí ya. Bueno, disculpa, pero siempre nos falta un desubicado. Estamos acá, ¿no? ¿Qué hice? ¿Por qué me viene para acá atrás? ¿Puede ver mi pantalla? Sí, doctor, se ve. Ah, perfecto. Bueno, listo. Esta es la cartilla que vamos a pasar o sea, los temas que vamos a avanzar, ¿no? Durante la materia. Empezamos siempre con el tema de epidemiología del trauma. Ya les di la presentación. De todas maneras, yo siempre trato de después siempre darles consejos durante las clases prácticas que tenemos, ¿no? Bueno, epidemiología del trauma es uno de los primeros temas con los que empezamos, ¿no? Acá es muy importante saber cuál es la epidemiología de esta enfermedad, ya que antes no se la consideraba una enfermedad en sí, pero hoy en día cada vez tenemos muchos más pacientes traumatizados. Cuando hablamos de trauma, hablamos de un paciente que lesiona tejidos, ¿no? Hay una lesión de tejidos, hay una lesión de órganos, ¿no? Hay una lesión de estructuras, hay muerte de los pacientes, ¿no? En la ciudad donde vivimos hay muchos accidentes de tránsito, ¿no? Pero si yo les digo hace 20 años atrás habían tantos, no. Hace 40 años atrás habían peor todavía, eran contados los accidentes. Pero cada vez la epidemiología del trauma ha avanzado bastante y hay que saber cómo podemos prevenir. Por eso es importante hablar de este tema, que hay que aplicarlo, ¿no? Luego hacemos el manejo inicial del paciente traumatizado, que eso vamos a enfatizar demasiado con los pacientes que tienen varios accidentes, ¿no? Y también esto lo vamos a hacer en la parte práctica. Vamos a dar una clase teórica de todos estos temas. El manejo de la vía aérea, ¿no? Sabemos que el manejo de la vía aérea tiene que ser rápido, menos de 5 minutos, un paciente que no puede respirar. Si ustedes no lo ventilan, el paciente probablemente va a morir. Tenemos, gracias a Dios, un laboratorio ahí en la universidad que lo hemos practicado muy bien con los estudiantes de estos últimos años, lo hemos usado, los estudiantes han salido muy satisfechos por el aprendizaje en simulación, que es casi hacer lo mismo como van a hacerlo, van a estar preparados para el campo de batalla, ¿no? Para cuando les toque hacer esto ya como especialistas. El soporte básico, que es lo básico que tiene que hacer cualquier persona, peor un médico, digamos, ¿no?
¿Cómo voy a asistir a una persona que entra en un paro cardíaco? ¿No? Sea por una arritmia, sea por una fibrilación, sea por una sistolia, sea por una intoxicación, sea por lo que sea, ¿no? El sistema de trauma y transporte, cómo transportar a los pacientes, cómo realizar el triaje, ¿no? Que es la selección de pacientes de acuerdo a su gravedad, ¿no? Y también aquí se plantean varios escenarios que son importantes, ¿no? Un escenario es algo que nos puede aparecer en la vida, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en el japonés de turno y de pronto me pueden llegar unos 3 accidentados, 5 accidentados, 10 accidentados, ¿no? Ese es un escenario, algo que puede cambiar, ¿no? Los cirujanos de emergencia y todo el personal que trabaja en urgencia siempre está preparado para este evento, ¿no? No sabemos cuándo va a aparecer, pero algunas veces aparecen así multitud de pacientes con estas lesiones y hay que estar preparados para la atención. Tratamiento del choque, ¿no? Choque hipovolémico hemorrágico principalmente, pero hablamos casi de todos los tipos de shock acá, ¿no? El neurogénico, como el shock séptico, que también se aplican en los pacientes traumatizados, ¿no? Porque un paciente traumatizado generalmente muere rápido por una mala atención de la vía aérea, o si tiene una hemorragia interna, ¿no? O si el paciente presenta una lesión de intestino, perforación y va a tener una peritonitis y va a llegar a ser un shock séptico, va a morir en varios días. Trauma vascular periférico, ¿no? Importante hablar de trauma vascular periférico, las lesiones que pueden producir una lesión vascular a nivel de las extremidades superiores e inferiores, ¿no? Trauma de cuello, aquí hablamos del trauma penetrante del cuello, del trauma no penetrante y de las lesiones, ¿no? El cuello es una zona central que puede tener varias lesiones, la tráquea, tenemos la carótida, la yugular, y hay lesiones que pueden ser inclusive con riesgo de muerte inminente si es que no se hace una atención en el prehospitalario rápida, ¿no? El trauma abdominal y pélvico, ¿no? Uno de los traumas muy comunes también en la emergencia, tanto por trauma cerrado o abierto. Hablamos de abierto cuando hay penetración del peritoneo. En el cuello hablamos de penetrante cuando penetra el platisma del músculo del cuello. El trauma torácico cuando penetra la pleura o cerrado, si es que no es fractura de costillas, contusión pulmonar, hemotoras, neumotoras, ¿no? Contusión cardíaca. Hay muchos de los traumas que vamos a hablar en trauma torácico. Trauma craneoencefálico. También aquí es muy común, de hecho los accidentes más comunes que ocurren en la emergencia, los pacientes que nos llegan a los accidentados, la mayoría de ellos tienen un trauma craneoencefálico asociado muchas veces a otro tipo de trauma. Puede ser cervical, puede ser torácico, pero la gran mayoría son pacientes con trauma craneoencefálico. Trauma de músculo esquelético, ¿no? Hablamos del trauma del hueso, fracturas, ¿no? Y también hablamos del trauma del músculo, los aplastamientos, lesiones que pueden aparecer, ¿no? En los pacientes que tienen un traumatismo en el músculo esquelético. También, ¿por qué no decir de pacientes que van a tener trauma que es una menor cantidad de los otros pacientes, como el trauma pediátrico, ¿no? Los pacientes en edad pediátrica son también pasibles a tener lesiones de un trauma, ¿no? Y el manejo es muy diferente a un paciente adulto por muchas causas, ¿no? El paciente tiene una fisiología completamente diferente, así como el trauma de la mujer, también la mujer embarazada, ¿no? Tienen otro tipo de componentes que son importantes tenerlos en cuenta, de acuerdo a la gestación del embarazo, en qué edad se encuentra, qué medidas podemos hacer para prevenir el shock en la mujer o en el niño, ¿no? O la causa de muerte por estas cosas, ¿no? Ahí vamos a hablar extensamente sobre el trauma de la mujer embarazada, las lesiones más letales que pueden matar a las pacientes. También, ¿por qué no decir las lesiones térmicas, que son los pacientes con quemaduras, ¿no es cierto? Que lamentablemente tenemos muchos accidentes en los restaurantes, en los domicilios, ¿no? Y uno de los peores pacientes para tratar son los pacientes quemados. Pero es importante saber la fisiopatología de esta enfermedad también para tratar esta enfermedad adecuadamente. Otro paciente que es un paciente que lo tenemos bastante es el trauma geriátrico, que es el paciente geronte, paciente mayor de edad, que también tiene una fisiología completamente diferente, ¿no? Sabemos que estos pacientes tienen la habilidad para algunas lesiones, tienen poco líquido, tienen hipertensión, insuficiencia cardíaca, arteriosclerosis, ¿no? Y debemos manejar diferente a un paciente de una edad normal. Tienen también otras comorbilidades más frecuentes que una persona normal. Entonces es importante hablar también del paciente con... Hablamos de la ciudad de control de daño, que es un paradigma nuevo, bueno, no nuevo, ¿no? Pero nuevo hace unos 10 años probablemente, de que nosotros debemos parar la hemorragia de un paciente con pequeñas cosas, ¿no? Y compensarlo al paciente. Y después de la compensación ya realizar una cirugía definitiva, ¿no? Que antes nuestro paradigma era diferente. Queríamos hacer una cirugía definitiva de entrada. ¿Qué quiere decir esto?
Un paciente que esté con perforación de intestino, que esté con hemorragia de hígado, directamente yo iba a hacer las suturas del intestino y demoraba bastante tiempo, ¿no? Ese tiempo era vital para el paciente porque al paciente moría, ¿no? Hacía una cirugía excelente, pero mi paciente es muerto. Entonces esa cirugía de control de daño significa que yo no hago anastomosis, directamente hago ligaduras nomás con los intestinos, controlo hemorragia, controlo fugas de intestino. Entonces agarro y puedo poner compresas en el hígado para que deje de sangrar, ¿no? Controlo hemorragia y controlo infección y muchas veces lo mando al paciente con laparostomía contenida. ¿Qué es una laparostomía contenida? Es el abdomen abierto con una bolsa de Bogotá. Pero asociado al control de daño muchas veces aparece el síndrome compartimental abdominal. Cuando hablamos del síndrome compartimental abdominal, que ustedes también van a escuchar el síndrome compartimental de la periferia, por ejemplo, cuando hablamos de la extremidad, del músculo, ¿no? ¿Qué es lo que produce? Produce compresión de estructuras importantes como la cava, la aorta y la perfusión de órganos importantes como el riñón. Al elevarse el abdomen, la presión dentro del abdomen aumenta el diafragma, disminuye la presión de inspiración que va a tener el paciente, los volúmenes residuales, volúmenes totales, todas las capacidades pulmonares, que son 4, y los volúmenes se van a ver disminuidos. Entonces va a afectar la respiración. Va a afectar la perfusión del riñón por la compresión de la aorta y de la vena cava. Cuando se comprime la vena cava en el abdomen va a haber una disminución de la precarga. Entonces el paciente se va a deshidratar más rápidamente y va a empezar a latir más rápido. Pero también hay daño a nivel cerebral porque también este aumento de la presión va a llegar hasta el cerebro aumentando la presión intracraneana. Así como hay disminución de la perfusión a nivel renal, también inclusive en síndromes coronarios muy elevados puede haber disminución de la perfusión a nivel intestinal y puede ser inclusive causa de necrosis intestinal o de otros órganos. Por eso que es importante hablar de este síndrome. Cuando hablamos de síndrome, múltiples signos y síntomas que puede aparecer en un paciente y es letal muchas veces, por eso que muchas veces lo dejamos al paciente con la laparostomía contenida y medimos la presión intraabdominal, que es el mejor monitor para evaluar esto, ¿no? Hablamos del abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Que esto de repente lo llevan en cirugía 2, no sé, pero no lo han incluido acá en cirugía 3, ¿no? Donde hablamos sobre los abdomenes agudos obstructivos, inflamatorios, ¿no? Peritonítico, isquémico, hemorrágico, ¿no? Son algunos de los abdomenes agudos que vamos a hablar. Luego vamos a hablar del neumotórax espontáneo, ¿no? Ya esto viene a ser hasta el segundo parcial. A veces tenemos un descanso pedagógico acá en el medio, más o menos por julio. Luego tenemos el neumotórax espontáneo, que viene a ser una enfermedad que se ve en personas delgadas, flacas, jóvenes generalmente, y que tiene su tratamiento, ¿no? Y algunas veces inclusive hay que hacer tratamiento quirúrgico. Tiene su clínica, tiene sus estudios de imagen para evaluarlo, y eso es importante siempre mirarlo, ¿no? El derrame y empiema pleural, que viene a ser la colección de líquido o infección que hay en la pleura, ¿no? La mediastinitis aguda, que viene a ser una infección del mediastino, generalmente por una perforación del esófago o un acceso dentario, ¿no? Que pueden tener los pacientes. Luego vamos a hablar de la isquemia arterial que se presenta en las extremidades, principalmente en los miembros inferiores, ¿no? Tenemos una isquemia arterial aguda y una isquemia arterial crónica, ¿no? La crónica generalmente en pacientes que tienen arteriosclerosis de larga data, ¿no? Luego vamos a hablar de trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar, una patología que está asociada a comorbilidad elevada en muchas personas, digamos, que están internadas en hospital, son obesos, diabéticos, fumadores, ¿no es cierto? Y muchas veces estamos tratándolo por una enfermedad, puede ser que sea un traumatizado, por ejemplo, y de pronto cuando ya lo estamos dando de alta, el paciente hace una trombosis venosa profunda, una embolia pulmonar y se muere por esta causa. Por eso es importante investigarla durante la internación del paciente con ecografía. Algún estudio hicieron por ahí en un hospital chileno y encontraron que el 70% de los pacientes que estaban internados tenían una trombosis venosa profunda, ¿no? Y obviamente se puede manifestar, ¿no? Y puede llegar a una embolia pulmonar. Tengo el pie diabético, que también es una enfermedad muy común en nuestra emergencia, en todos los hospitales de Santa Cruz, de Sudamérica. Hay muchos pacientes con diabetes y una de las complicaciones de la diabetes a unos 10 años es la microangiopatía diabética, la macroangiopatía diabética, y esto puede causar generalmente el famoso pie diabético termina en amputación, a veces del pie, de la extremidad, de un dedo, y esto va avanzando en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, algo que debemos aprender a tratar nosotros como médicos y debemos aprender también a reconocer si podemos hacer prevención en esta enfermedad. Isquemia mesentérica aguda y crónica, esto aparece en pacientes que hacen tromboembolismo o pacientes que tienen arteriosclerosis directamente en la mesentérica superior. Y va a causar isquemia de todos los intestinos.
Sabemos que el intestino superior, digamos, si hablamos del intestino delgado hasta el colon derecho, mi colon derecho, todo está irrigado por la mesentérica superior. ¿De dónde sale la mesentérica superior? No, de la aorta. Entonces tenemos nosotros también que cuando hay una isquemia, probablemente sea porque un émbolo salió del corazón y fue y embolizó justamente en la arteria. O, en su defecto, cuando hablamos de crónica, es una ateromatosis, ¿no? ¿Qué es una ateromatosis? Es la formación de una placa, ¿no? De ateroma en la arteria, disminuyendo el flujo sanguíneo al órgano, ¿no? Y esto va a causar que el paciente entre en primero, antes de una isquemia, el paciente va a tener una disminución de la perfusión, ¿no es cierto? Una cianosis, y luego va a tener sí, la isquemia que va a terminar en necrosis probablemente, ¿no? Y bueno, hasta ahí sería todos los temas que nosotros vamos a avanzar, ¿no? ¿no? Durante el año, ¿no? De repente hay un tema más de ética que lo vamos a agregar, ética en la medicina. Creo que ustedes han pedido que se lleven todas las materias un tema de ética, que es muy importante. Personalmente yo creo que la honestidad siempre es importante, ¿no? En todo, como médico, la honestidad como estudiante, la honestidad conmigo mismo, ¿no? Son cosas muy importantes que a veces no las tomamos en cuenta. Eh, por ejemplo, yo estoy en el turno en el hospital y tengo que operar a un paciente, ¿no? Y bueno, y de repente yo estoy cansado, no quiero operarlo, ¿no? Eso es malo, por ejemplo, ¿no? Cuando un cirujano empieza a pensar así, pues lamentablemente no tendría que seguir siendo cirujano, ¿no? Entonces tendría que dejar no, la honestidad sería que usted deje esto, ¿no? Si yo fuera un docente que no me gustaría enseñar, entonces también debería dejarlo, ¿no? Lo mismo se aplica para todo en la vida, ¿no? Para todo, ¿no? Para una relación de pareja, para lo que ustedes quieran, digamos, ¿no? Si soy estudiante, si no voy a poner el 100% de mis capacidades para ser un buen estudiante, pues debía dejar de ser estudiante, ¿no? Porque la vida es otra, ¿no? Ya saben ustedes, ¿no? De los estudiantes que yo conozco que entraron, bueno, son un cierto número nomás, pero es bastante bajo. Son bastantes los que han entrado de la Gabriel, pero igual es un número bajo, ¿no? Los postulantes en todas las residencias aquí en Santa Cruz eran 4.000 más, 3.900, ¿no? Pero sé que muchos de la Gabriel entraron a las vagas, ¿no? A los puestos. Pero obviamente gente que se preparó, ¿no? Gente que lo puso todo en la cancha, gente que dejó todo, ¿no? Que puso todo, que estudió. Yo lo vi al grupo ese que estudiaba con mi hijo, que se desvelaban inclusive en lo último para estudiando, ¿no? Toda la noche y prácticamente venía mi hijo de día a dormir y, ¿no? Durante un año casi se preparó completamente. Entonces, puedo hablar que yo vi sacrificio. No es que pasó él porque, o sea, mi hijo también entró a la residencia, ¿no? Y no pasó porque apellida Veraste, por si acaso, ¿no? Nada que ver, digamos, es por su esfuerzo, ¿no? O sea, cuando ustedes alcanzan algo es esfuerzo suyo. Obviamente los docentes ponemos quizás un pequeño granito de arena o de repente una camionada de arena porque ya tenemos una experiencia ganada con el tiempo, no solo la atención de pacientes, sino de la vida que es ser un médico, ¿no? El médico no es una vida fácil, ¿no? Es una vida que, como dicen ahí los micreros por ahí atrás, he visto algunos que ponen atrás, ¿no? Sus letreritos, ¿no? No se gana, dicen, ¿no? Pero se goza, dicen, ¿no? No sé qué gozarán ellos, pero bueno, más o menos los médicos también tenemos nuestras alegrías, ¿no es cierto? Quizás que no digo que no ganamos, ¿no? Que ganamos hartísimo tampoco, digamos, ¿no? No ganamos como ganan algunos tipos, digamos, ¿no? Pero ganamos, no, no. Eh, Pero tenemos otras satisfacciones importantes, ¿no? Muchas veces cuando vemos que a un paciente le salvamos la vida, ¿no? Eh, es una gratificación bastante grande saber que nuestros tratamientos que hemos realizado, que han sido debido a que nos hemos preparado como estudiantes, como residentes, como internos, como médicos ya formados, especialistas, cirujanos, ¿no? Y el ser humano todo el tiempo aprende y aprende, ¿no? Inclusive yo aprendo cosas de ustedes, ¿no? O sea, no, obviamente no cosas buenas, a veces aprendo cosas malas, digamos, ¿no? Porque la distracción, por ejemplo, ¿no? O sea, yo no los veo ahorita a ustedes, pero sé que
Estoy seguro que muchos están distraídos con otra cosa, ¿no? O sea, puedo decir que inclusive el 50% de repente pues ya están distraídos en otra cosa, están mirando otra cosa, están en otro mundo, ¿no? De repente con el celular, mirando o algún juego, ¿no? En alguna cosa tan así, ¿no? Y eso lo sé por la experiencia, digamos, de manejar estudiantes y ver. Y obviamente hay un porcentaje que de repente es el 10% de los que están ahora acá, que son los que realmente van a ir lejos, ¿no? Pero la idea siempre de nosotros, de los médicos, de los profesores, es que nuestros estudiantes sean mejor que nosotros, ¿no? Sean mejor, ¿no? Y para ser mejor, obviamente, tienen que aplicar, ¿no? Tienen que aplicar, tienen que esmerarse, tienen que estudiar, ¿no? La medicina es estudiar y no dejas de estudiar nunca, hasta el día que colgues tu mandil, tu pijama, no sé, y dejes de ser médico, ¿no? Pero tenés que tener otras habilidades importantes también, ¿no? Porque cualquier momento, cuando sos deshonesto, puedes cometer una negligencia médica, puedes hacer algo mal, ¿no? Y obviamente eso mal te puede llevar a, a una crisis, a un problema legal, ¿no? Que muchas veces termina en pagar muchos recursos, ¿no? A la familia damnificada. Por eso que las cosas hay que hacerlas bien, ¿no? Yo soy una persona que siempre digo que si no vaya a hacer algo bien, pues mejor no lo hagas, digamos, no para mí es algo básico, ¿no? El día que yo diga que no pueda dar clases o a los estudiantes o no tenga tiempo y bueno, entonces de repente pues tengo que dejar mi puesto y que venga otra persona y les enseñe, ¿no? Pero mientras yo esté y bueno, tenga salud y Dios me dé vida, voy a poner mi máximo esfuerzo para que los estudiantes aprendan, ¿no? Y mi mayor recompensa es saber que muchos de mis ex estudiantes han logrado éxito, ¿no? Han logrado éxito. Quizás yo los ayude un poco en el tema de enseñarles, pero quizás son una combinación de todos los docentes también que dan su parte y también de ustedes mismos, ¿no es cierto? Pero siempre es mentira eso de decir, no, yo solito, es mentira, pues no. Siempre yo soy lo que soy por mis profesores, ¿no? Que me enseñaron. Obviamente no digo que todos me enseñaron lo bueno, hay gente que te enseña lo malo, pero lo malo no tenés que aprender, tenés que aprender lo bueno, ¿no? Para que sea bueno, tenés que quedarte con lo bueno, ¿no? Bueno más bueno, bueno. Bueno más malo, malo nomás, ¿no? Siempre va a ser malo. Entonces hay cosas malas que ustedes van a ver en el desarrollo de la carrera, cuando sean internos, sean residentes, pues no aprendan lo malo, ¿ya? Si ven a alguien que hace las cosas mal, que engaña, que roba, ¿no? Hay médicos que los meten presos por vender ítem, por tantas cosas, ¿no? Al final estos médicos terminan mal, ¿no? Entonces, porque el que la hace la paga, ¿ya? Creen en Dios ustedes bien y si no creen, igual. Y uno siempre, yo creo en Dios, ¿no? Y creo que Dios me puso acá para que yo hable con ustedes estas palabras y también les ayude en esta parte, ¿no? Y, y también donde he llegado y los éxitos que he cosechado, también creo que mucha parte de eso lo debo a Dios, ¿no? Mi cirugía, ¿no? Todo lo que tengo hasta el día de hoy, ¿no? Mi familia, ¿no? Todo. Entonces, algo importante para mí, ¿no? Pero no, si alguien no cree en Dios, pues está bien, también tienen su creencia, ¿no? Pero allá ustedes. Bueno, ahorita vamos a terminar acá, ¿ya? Y voy a volver a mandar otro link, porque hasta aquí creo que se corta en 30 minutos. Sí, doctor, se ve. Muy bien. Vamos a grabar para que después se las pueda pasar. No Recording puedo. in progress. Bueno, vamos a hablar del primer tema que viene a ser epidemiología del trauma, ¿no? Como ustedes pueden ver, esta fotografía muestra muchos de los accidentes que pasan en nuestro medio, accidentes en moto, ¿no? Bastantes, ¿no? Accidentes automovilísticos. En este carnaval han habido, si no me equivoco, 120 muertes por accidentes de tránsito, ¿no es cierto? Si ustedes miran las noticias. Y este es realmente un problema, ¿no? Cuando hablamos de la epidemiología del trauma, hablamos de la gran cantidad de este tipo de pacientes que hay, ¿no es cierto? Bueno, ya creo que están 72 acá. Bueno, acá tenemos el hospital japonés, un hospital de tercer nivel, ¿no? ¿Qué es un hospital de tercer nivel? O un centro de trauma, ¿no? Es un hospital que reúne ciertas condiciones en lo que son recursos humanos importantes, ¿no es cierto? Que son los médicos, especialistas, ¿no? Expertos para la atención. Pero también requerimos de recursos humanos como la infraestructura, donde van a estar los pacientes,
servicios de ambulancia, ¿no? Equipo que esté preparado para estas emergencias, tener un cirujano de turno, tener un anestesiólogo de turno, tener un terapista de turno, ¿no? Toda esta gente que tiene que estar 24 horas, 365 días del año, ¿no? Y también aparte de eso necesitamos una terapia intensiva, necesitamos un quirófano, donde haya personal de quirófano, necesitamos laboratorios para toma de muestras de sangre, necesitamos un laboratorio para los estudios de imagen como radiografías, tomografías, ¿no? Inclusive en los japoneses tenemos resonancia magnética ya ahora. Eh, y necesitamos los estudios, ¿no? Sin esto, sin alguna de estas cosas que no tengamos, por ejemplo, no tengamos quirófano, no tengamos el especialista, no tengamos el tomógrafo, o sea, prácticamente no vamos a poder llegar al diagnóstico de muchas enfermedades y poder hacer el tratamiento de estas enfermedades, ¿no? Acá ustedes pueden ver, por ejemplo, bueno, esta era la cancha antes, ¿no? Donde están las ambulancias, ahora ya tenemos aquí los domos, ¿no? Por acá está el comedor, ¿no? Por acá está la parte de emergencia y acá están las salas de internación, ¿no? Y acá tenemos un paciente que está, ¿no? Con su collar cervical, ¿no? Que ha llegado accidentado. Los médicos empiezan a examinarlo. Y en la emergencia siempre debemos examinar de forma rápida para evaluar rápidamente al paciente y lograr encontrar las lesiones que el paciente presenta. Aquí podemos ver algo que pasó hace unos años, ¿no es cierto? Y de repente ustedes van a recordar algo de esto, ¿no? Donde hubo un tiroteo, ¿no? En una relojería, ¿no? Donde varias personas fueron heridas de arma de fuego, murieron otros también, ¿no? Y aquí hubo mucha gente, pues, ¿no? Esto pasó en la avenida Velarde, ¿no? En una relojería, ¿no? Y obviamente vino el famoso PCC, ¿no? Aquí está una de las víctimas ¿no? Donde ya había muerto un policía inclusive antes de esto, y los policías pues disparaban, hasta el rehén le dispararon, ¿no? O sea, algo obviamente mal, ¿no? Pero aquí nosotros vemos algo, ¿no? Vemos un paciente que está en el suelo y nosotros como médicos lo que tenemos que hacer es ir a rescatar a este paciente, ¿no? Evidentemente, ¿qué te dice el propietario? Las tres reglas importantes, ¿no? Que son las reglas del egoísta, ¿no? Primero yo, segundo yo y tercero yo, ¿no es cierto? Para ir a rescatar a esta persona que está herida acá, yo tenía que yo estar seguro de que no sigan disparando, ¿no? Y ella está viva en este momento, ¿no? Lamentablemente aquí se cometieron muchos errores al rescatarla a ella porque los policías fueron los primeros que la rescataron, ¿no? Y porque al final entraron y mataron a los que estaban adentro. Esto era por una rabia que ellos tenían porque había muerto policías también ya antes, ¿no? En este mismo incidente, pero el rescate fue malo, ¿no? La policía se fue a dar vuelta por allá y al final terminaron, ¿no? Este tipo sale ahí y le disparan, ¿no? O sea, siendo que el tipo está desarmado, con las manos arriba, pues, ¿no? O sea, lamentablemente prácticamente lo ejecutaron al tipo, ¿no? O sea, no fue una actuación buena de la policía. Pero la paciente lamentablemente murió porque la policía me llevó directamente a la clínica, estaba ahí a dos pasos, y le fueron a dar vueltas por la ciudad, ¿no? Y tardaron el tiempo, ¿no? Y aparte en la clínica operaron a uno de los pacientes que llegó más antes, que tenía un abdomen en blanco. ¿Qué es un abdomen en blanco? Un paciente que no tiene una lesión, digamos, ¿no? ¿Y por qué lo operaron? Porque se equivocaron, ¿no? O sea, el diagnóstico no era el adecuado porque no hicieron una buena evaluación, ¿no? Entonces, el error de un equipo quirúrgico que está perdiendo tiempo con un paciente que no tiene que operar y a uno que sí tiene que operar en una emergencia puede ser letal, ¿ya? Letal. Y evidentemente para este paciente fue letal, ¿no? Estas son unas cosas que uno sabe porque, bueno, nos las comentaron, ¿no? Eh, pero esto lo decimos para que ustedes no cometan esos errores, ¿ya? Dentro de los sistemas hospitalarios es importante la atención prioritaria del paciente que tiene mayor gravedad. ¿Por qué tiene mayor gravedad? Pues el riesgo de muerte está muy cercano, está en los próximos minutos o horas. Por eso se habla de la famosa hora dorada o los 10 minutos de platino, que si vos no actúas en esa hora, se murió tu paciente, ¿ya? Y no actúas porque muchas veces no sabes el manejo, o sea, no sabes el tratamiento, no sabes cómo vas a hacer. En Bolivia mueren unas 1.420 personas cada año en accidentes de tránsito. Pero en este año, esto es del 2020, fíjense ustedes, pero en este año, justamente ustedes pueden revisar la literatura. Creo que son 120 los que han muerto en accidentes en el carnaval. Estoy hablando del carnaval que pasó hace pocas semanas atrás, ¿no? Obviamente hay un mínimo común en todo esto, ¿no? Un mínimo común que vienen a ser las ingestas de bebidas alcohólicas.
Cuando nosotros hablamos de los accidentes de tránsito, tenemos que hablar primero siempre del huésped, ¿no es cierto? Que es la persona, el individuo, puede ser niño, adulto, mujer embarazada, lo que ustedes quieran. Hablamos del vector, que viene a ser el vehículo, ¿no es cierto? Flota, en este caso, dos flotas se chocaron de frente, creo que el chofer estaba borracho, ¿no? Ahí en Uyuni, entre Uyuni y Oruro, ¿no? Eh, y muchos murieron, ¿no? En el mismo accidente y otros murieron después del accidente, ¿no? Porque como son múltiples accidentados también, el médico tiene que seleccionar qué pacientes va a poder atender con los recursos que tenga en el hospital donde le llegan sus accidentados. Y aunque sea esto egoísta también del punto de vista, es salvar la mayor cantidad de pacientes de un desastre con la menor cantidad de recursos. Me explico y doy un ejemplo muy sencillo. Un paciente que requiere transfusión, por decirles, de 10 paquetes de unidades, ¿no es cierto? Donde yo esas 10 unidades la puedo usar para 10 pacientes que estén ahí y puedo salvar a 10 pacientes probablemente, pero me las gasto todas en este paciente, ¿no? Y lamentablemente al gastármelas todas en este paciente, los demás pacientes van a fallecer, ¿no? Entonces salvo a uno, se me mueren 10. Y muchas veces, aunque parezca egoísta, si le doy 10 paquetes a los 10 pacientes, un paquete a cada uno, de repente voy a salvar 10 pacientes y se me va a morir uno. Entonces a eso se refiere, ¿ya? A eso se refiere cuando yo manejo los pacientes, cuando hablamos de desastres, múltiples accidentados. Pero eso se aplica no solamente para los paquetes, sino para los recursos. Recursos de quirófano, recursos de terapia intensiva, ¿no? Entonces, los pacientes necesitan recursos que da el médico, el hospital, la institución y también el laboratorio. Y muchas veces estos recursos, cuando hay desastre y múltiples atentados, pueden verse mediados, ¿no? Entonces, nosotros cuando hablamos del vector hablamos del vehículo, ¿no? Eh, o también puede ser por arma de fuego, por arma blanca, los accidentes, las agresiones que pueden haber, ¿no? Y es importante tener en cuenta el modelo epidemiológico para el estudio del trauma originalmente descrito para enfermedades infecciosas. Acá el agente de la energía que causa la lesión. El huésped es la persona que sufre el trauma. El medio ambiente puede ser físico, social y el vector, la energía es el arma o vehículo, ¿no? Su importancia radica en orientar estudios de fenómenos traumáticos y hallar actividades de prevención. ¿La prevención será importante para nosotros los médicos o no es importante? La prevención es muy importante porque nosotros con campañas de prevención, por ejemplo, podemos disminuir los accidentes de tránsito, ¿no? Eh, Campañas de difusión masiva, ¿no? Que la gente no ingiera bebidas alcohólicas, pues es importante tener en cuenta para qué hacemos los modelos epidemiológicos, para qué sabemos la cantidad de pacientes que hay heridos de una enfermedad, para poder prevenir, ¿no? Prevenir es antes que curar. Si puedo prevenir, ya estoy curando al mismo tiempo. Esta alta incidencia de pacientes que cada vez están habiendo más en todos los ejes troncales, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, y cada vez es mayor la cantidad de accidentados. De hecho, ustedes prenden su televisor y miran la noticia, todos los días hay accidentes de tránsito, ¿no? Y lamentablemente mucho de esto está relacionado con el consumo de alcohol, ¿no? El excesivo consumo de alcohol y manejar un vehículo obviamente es la receta perfecta para el desastre, ¿no? Entonces, no es adecuado. Si suprimiríamos el alcohol, muchos de estos accidentes no hubieran ocurrido, muchas muertes no hubieran ocurrido. Lamentablemente siguen ocurriendo en nuestro medio, ¿no? Muy bien. Esto es traído del libro de eh, las guías quirúrgicas de Norteamérica, ¿no? Del 2004, fíjense ustedes, ¿no? En esta época yo era un médico, un cirujano recién egresado, ¿no? 2004, ¿no? Pero ya yo leía libros, ¿no? Estas clínicas eran bastante costosas, de hecho no cualquiera se las podía comprar. Y si vos querés ser un médico que tiene conocimiento, ¿no? Tenés que leer, tenés que estudiar, y tenés que estudiar, obviamente, lo más nuevo. En ese tiempo lo más nuevo era esto, pero esto se sigue aplicando hasta el día de hoy, ¿no? Y esto es muy claro, fíjense ustedes. Me gusta este gráfico porque lo explica todo, ¿no? Espectro del control del traumatismo, ¿no? Entonces, nosotros muchas veces miramos, y en ese tiempo inclusive yo también las miraba porque fui residente, yo llegaba a un paciente traumatizado y mi objetivo era salvarle la vida al paciente, ¿no? Pero no me importaba el prehospitalario, no me importaba la prevención, si podía haber hecho algo antes para que el paciente no llegue accidentado al hospital, no me interesaba, me interesaba salvarle la vida. Entonces, ¿dónde estaba yo parado como residente o como cirujano? Yo estaba parado acá en mi asistencia hospitalaria, ¿no? Y solamente me interesaba esto. Después de eso no me interesaba la rehabilitación. Entonces, cuando nosotros
vemos una enfermedad realmente, la tenemos que ver desde el punto de vista, desde más atrás. Vigilancia, ¿no? Que aquí, por ejemplo los policías que piden brevet, que vigilan si las personas están con ingesta de bebidas alcohólicas y las detienen, pues no, no es que le saquen plata y digan, siga nomás, ¿no? Siga manejando hasta que mate a alguien, digamos, ¿no? Realmente se cumple, obviamente que nosotros tendríamos menos accidentes de tránsito, ¿no? Si a esos choferes de flota, ¿no? Los evalúan antes que salgan de la parada, si está con halitosis alcohólica, le toman la alcoholimetría y cada cierto lugar, en vez de que le cobren peaje, como le cobran peaje, también les midan el alcoholímetro. Obviamente, estas personas, estos accidentes no ocurrirían. Entonces, la vigilancia es importante, ¿no? Eh, si yo digo, no pasen el semáforo en rojo, sin embargo, yo estoy a las 12 de la noche por ahí y no veo que pasa nadie y me paso el semáforo rojo, ¿no? Y puede ocurrir un accidente. Entonces, estas señales son importantes vigilarlas, ¿no? En otros países, por ejemplo, en Brasil, en Argentina, existen las famosas fotomultas, ¿no es cierto? Hay cámaras por las carreteras. Vos te vas más de la velocidad que está establecida y te meten una multa que es tu sueldo, digamos, ¿no? Pregúntenme si la gente comete errores, digamos, no los comete. En Chile, si vos te chocaste y no tenías brevet, te quitan tu licencia, o sea, nunca te van a dar brevet, te meten preso, digamos, ¿no? Entonces, la vigilancia es importante porque tienen que haber sanciones, tiene que haber una legislación que sancione, ¿no? Hay personas que matan en accidente de tránsito y vuelven y siguen conduciendo después de un tiempo, ¿no? Y vuelven a matar, ¿no? Y vuelven a matar. Porque el que las cosas las hace mal, pues ya les dije, ¿no? Mal más mal, mal no más, ¿no? Mal más bien, mal también, ¿no? Entonces, para que sean las cosas bien, hay que hacer bien con bien. Entonces, la vigilancia significa que yo también tenga una estadística de los casos de accidentes de tránsito, por ejemplo, esto que le estoy hablando yo ahora, que en la flota estas se chocaron, ¿no? También entre Sucre y Potosí, hubieron bastantes accidentes, ¿no? Entonces, eso, la vigilancia me sirve para saber cuántos son mis números de accidentados, dónde se accidentan, cuáles son los números de agredidos físicamente, de acuchillados, de abaleados, todo lo que ustedes quieran, para que yo, de acuerdo a esta vigilancia que yo estoy realizando, pueda hacer una prevención. Y mi prevención va a tener varios puntos de vista cuando hablamos nosotros de los traumatismos, ¿no? Uno es el medio ambiente, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hablamos de las carreteras, ¿no? Unas carreteras que no tengan señalización, que tengan baches, que tengan cosas, pues obviamente son carreteras que necesitan un arreglo, ¿no? Entonces hay que arreglar estas carreteras, ¿no? Otro, el vector, que viene a ser el vehículo. ¿Qué tipo de vehículo es? Es un vehículo que tiene buenos frenos, tiene buenas llantas, tiene buenas luces, ¿no es cierto? Tiene sistemas de airbag, que son las bolsas de aire que se van a por ejemplo, inflar cuando haya un accidente, obviamente me evita el accidente, ¿no? O es una moto, por ejemplo, ¿no? Una moto que no tiene nada, que obviamente yo no recomiendo nunca que anden en moto. De hecho, he tenido ex alumnos que han muerto por un accidente, ¿no? Me acuerdo de uno que era excelente estudiante, era excelente residente, ya estaba por ser L3 y justamente él iba en su motito y por atrás lo alzó un auto y murió de múltiples traumatismos que tuvo, ¿no? Llegó a una clínica donde él quería que lo lleven a la caja, pero lamentablemente no pudo llegar. Esa misma noche murió en el lugar del accidente, ¿no? Entonces no recomiendo los vehículos importantes, no andes en moto, digamos, ¿no? Comportamiento humano. Aquí está la ingesta de alcohol, ingesta de drogas, ¿no? Andar a altas velocidades. Hay tipos que no necesitan estar con drogas ni con alcohol, sino que son unos imprudentes, andan a 120, ¿no? En las calles yo no puedo andar más de 60 kilómetros por hora, 40, ¿no? En carretera 60, ¿no? Si yo hago 80, 90, 100, yo estoy violando. Entonces el comportamiento humano es importante. Gente que no espera, que son imprudentes, ¿no? En las calles, que quieren acelerar, ¿no? Ahí están los accidentes. El comportamiento humano es importante, ¿no? Gente que no sabe conducir un vehículo, ¿no? O gente que anda bajo ingesta alcohólica, ¿no? O gente que sale de un turno desvelado, por ejemplo, como un médico o cualquier persona que trabaje de noche, y pues se durmió en el volante y ahí se choca y se mata, pues, ¿no? O mata a otras personas, ¿no? Entonces, hasta acá nosotros tenemos todo lo que es la parte de la prevención, y para prevenir tenemos que saber cuántos accidentados tenemos, de qué se han accidentado, de qué los han agredido, cuál fue la causa, ¿no? Eso es la vigilancia, ¿no? Y a esto se conoce como epidemiología también, ¿no? Entonces, la epidemiología, ¿qué es lo que hace? Evaluar la cantidad de enfermedades que tenemos de una patología, en este caso del trauma, que el trauma viene a ser las lesiones de órganos sólidos, órganos macizos, ¿no? O cualquier tipo de tejido del cuerpo humano. Y la prevención viene a ser la respuesta que nosotros vamos a tener a la vigilancia, ¿no? A la epidemiología del trauma, ¿no? Si nosotros hacemos una buena prevención, vamos a evitar
una serie de cantidad de accidentes de tránsito, corrigiendo algunas cosas como esto, y principalmente lo que nosotros sabemos en nuestro medio, la mayor cantidad es la ingesta de alcohol. Un sinónimo de los accidentes de tránsito es probablemente un 90% de las personas que tienen accidentes de tránsito están bajo conductores que están bajo ingesta alcohólica. Luego tenemos la asistencia prehospitalaria, ¿ya? Que esta es la asistencia donde ya el médico participa, ¿no? El médico va a rescatar al paciente y obviamente tiene que saber qué es lo que tiene que valorar en el paciente, tiene que evaluar un paciente para poder llevarlo en las mejores condiciones al hospital y su objetivo principal es que el paciente llegue vivo. Para esto tiene que valorar vía aérea, ventilación, circulación, ¿no? Que es importante evaluar, ¿no? Y aquí vamos a hacer bastante hincapié cuando hablemos de los casos clínicos que yo les voy a pasar para que vayamos viendo los casos clínicos que llegan al hospital. Y estos casos clínicos nosotros debemos manejarlo en la parte, ¿qué hacemos en la parte hospitalaria? ¿No? ¿Qué hacemos en la parte hospitalaria? Que también acá es una parte fundamental, ¿no? Me interesa saber esto también, ¿qué hago? ¿Qué hago yo si estoy en el hospital con este paciente que tiene un trauma de abdomen cerrado y tiene un choque hipovolémico hemorrágico? ¿Cuál es mi manejo? ¿Cuál es mi conducta? ¿Cuál es mi tratamiento? ¿Qué es lo que yo hago? Una etapa aguda, ¿no? Y cuando quedan secuelas en el paciente, la rehabilitación. ¿Qué es la rehabilitación? Por ejemplo, un paciente que tuvo una fractura de fémur, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo va hasta que vuelva a caminar el paciente? ¿Cuánto le va a llevar, no? Hablamos de meses, ¿no es cierto? Un paciente que tiene un trauma craneoencefálico, el otro día había un paciente en el hospital, un pequeado de accidente de moto, ¿no? Y su hermano me preguntaba, doctor, ¿y cuánto tiempo será que él va a recuperar, no? Y el paciente estaba, pues, le faltaba la tapa del cráneo, se hizo un hematoma extradural, operaron, ¿no es cierto? Tenía una fractura de clavícula y ya estaba en la última fase de irse a su casa, pero el paciente no conocía a nadie, no podía hablar, ¿no? Estaba con una hemiplegia de un lado derecho, izquierdo, brazo derecho, izquierdo. Entonces, obviamente, va a ser larga la recuperación, ¿no? Y de repente nunca va a rehabilitar completamente. La rehabilitación tiene varios grados, ¿no es cierto? Cuando sos dependiente completamente de otra persona, hay las personas que tienen un trauma cervical, por ejemplo, y tenemos varios de esos. Y bueno, hay también los comino a ustedes a que no anden opeando tanto en su celular, ¿no? A menos que estén estudiando algo, ¿no? Pero la mayoría de los chicos no estudian, digamos, ¿no? Hemos tenido ya accidentes de personas que se han caído de las gradas por estar mirando su celular y llegan al hospital con una fractura de columna cervical y hemos tenido no uno. Quisiera decirle que es uno, son varios, ¿no? Y chicos jóvenes que han quedado con trauma cervical y han quedado parapléjicos, no cuadriplégicos, pero ¿no? O sea, cuadriplégicos que no pueden mover ni los brazos ni las piernas, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante la prevención del trauma? Una lesión se considera un accidente, sino más bien una enfermedad. Este concepto quiero que lo tengan ustedes claro, ¿no es cierto? Y esta es una enfermedad que todo médico general tiene que saberla. O sea, no es porque yo sea el cirujano y trabaje en la emergencia, nada que ver, ¿no? Todo médico tiene que estar capacitado para atención de emergencia de un paciente. Y así usted sea después especialista en lo que usted le dé la gana, digamos, oftalmología, digamos, qué sé yo, de lo que sea, usted tiene que tener conceptos básicos cómo atender a un paciente politraumatizado, cómo asistir a una vía aérea, cómo parar una hemorragia, porque su deber de médico lo dice, ya, usted tiene que saber las cosas básicas. Entonces, por eso es importante tener en cuenta esta enfermedad que es el trauma. Las enfermedades tienen variantes cerradas y penetrantes, que ya las dijimos, ¿no? Y también grados de gravedad. Este grado de gravedad me va a hablar mucho de lo que es el pronóstico del paciente, ¿no? ¿Qué es el pronóstico, no? Por ejemplo, a mí me llega un paciente con un hematoma extradural, ¿no? Y me llega después de 6 horas y me llega con un estado de coma de 3, ¿no es cierto? Y yo veo la tomografía y veo que hay una isquemia cerebral porque ha comprimido ya el tronco cerebral y el paciente prácticamente tiene isquemia del tronco cerebral. ¿Cuál es el proceso? Es malo, evidentemente es malo. ¿Va a poder salir de un respirador? De repente no. De repente va a ser un vegetal el paciente, ¿no? Entonces es importante hablar de la gravedad. Si me llega un paciente con una hemorragia, ¿no? Y que ya hizo paro cardíaco, ¿no? Un choque hipovolémico grado 4 y me hizo paro cardíaco ya antes de llegar a la emergencia, ¿no? Y yo tengo que entrar a operar al paciente y me preguntan, el mótico es malo también, porque ese paciente ya tiene falla de órganos por la hipoperfusión probablemente, ¿no? Pese a que yo vaya a entrar al quirófano, el paciente ya no es recuperable debido a las lesiones de múltiples órganos que tiene, ¿no? Entonces la gravedad significa eso. ¿Y cómo yo mido la gravedad? Valoro escalas, ¿no? Las escalas de gravedad tenemos bastante, Apache, ¿y qué miden estas escalas? Por ejemplo, el Apache. Mide el estado fisiológico del paciente, la respiración, la función renal, ¿no?
el Glasgow, la hemoglobina, los leucocitos, el pH del paciente que indica si está acidótico o alcalótico, ¿no? La función respiratoria que se habla de la hipoxemia del paciente, ¿no? O sea, todas esas cosas van a medir. Y la falla de múltiples órganos va a decir que el paciente tiene mal pronóstico y una gravedad severa, ¿no? Entonces, esto también me sirve para saber los pacientes que yo atiendo bien, ¿no? Y van los pacientes bien para mejorar mi forma de atención de los pacientes. Por eso es importante valorar en el trauma cuál es el estado de gravedad del paciente, ¿no? Luego voy a tener tasas de incidencia, ¿no? Que es la cantidad de pacientes que yo voy a tener por cierta enfermedad. Por ejemplo, hicimos un trabajo en el hospital japonés donde nos dimos cuenta que muchos de los pacientes que llegaban con accidentes de tránsito llegaban los fines de semana, ¿no? Viernes, sábado, eran los que llegaban más. Y los domingos nos llegaban muchos pacientes con fracturas de fémur, por decirles, ¿no? Y todo lo que nos llegaban eran jugadores de fútbol que jugaban una vez por mes, digamos, ¿no? O una vez por semana. Entonces, gente que no está preparada y obviamente están más proclives a esas lesiones. También nos llegaron pacientes, por ejemplo, los días lunes, martes, que tenían más lesiones por usar una moladora sin protección, ¿no es cierto? Entonces, para eso sirve la prevalencia. Y también sabemos la mortalidad, ¿no? De ciertos accidentes que van a ser más mortales que otros, ¿no? Ciertas lesiones de gravedad, ¿no? Los traumas craneoencefálicos, por ejemplo, que van a tener mayor gravedad. Y para esto, nosotros también vamos a tener factores sociodemográficos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, si yo me voy a la Villa Primero de Mayo y no me voy ahí a un local por ahí de esos de mala muerte, digamos, ¿no? Y de repente me pongo a tomar ahí, bueno, yo no tomo alcohol, pero digamos me tomo una soda ahí y de repente la miro a la chica que está con otro tipo ahí, ¿no? Y le hago ojito, de repente después salgo con un cuchillazo en la espalda, ¿no? Entonces, a eso se debe, ¿no? El lugar de la ciudad donde van a existir mayor cantidad de accidentes de tránsito, mayores agresiones físicas, mayores agresiones con arma blanca o arma de fuego, ¿no? Entonces, cada vez esto nos indica también qué medida podemos tomar para la prevención de estos lugares, ¿no? Las lesiones tienen un patrón de ocurrencia relacionado con la edad, sí, sabemos que los más jóvenes son los que más traumatismo tienen, el género también, sabemos que los hombres son más accidentes que las mujeres, y ya ustedes saben por qué, son más borrachos quizás, bueno, no, bueno, ¿para qué vamos a negarlo si es la verdad, ¿no? El uso de drogas también, ¿no? Que pueden llevar a esto, ¿no? La edad generalmente son los jóvenes que van entre los 20 para arriba, ¿no? Y ya las personas más mayores, pues no, ¿no? Esas no tienen generalmente muchos accidentes de tránsito, a menos que sea no por el alcohol. Esto es algo importante que lo tienen que memorizar ustedes porque lo tienen que aplicar, ¿no? Se llama matriz de Haddock, que son los factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo que lo hizo una persona que no era médico, era un calculista, ¿no? Y calculaba las probabilidades, ¿no? Por ejemplo, ya hemos dicho aquí al comienzo de la clase las probabilidades, ¿no? Una vez lo dijo un profesor, eso me contaba mi hijo, ¿no? De este aula que hay 50, dijo, probablemente 3 entren a la residencia, ¿no? Entonces, yo de los alumnos que conozco el año pasado, pues, hace 2 años, por ejemplo, el año pasado están en el internado ahora, yo conozco a 2 que han entrado a la residencia, ¿no? Y de repente sean un poquito más, ¿no? De lo de la Gabriel. Entonces, esa es la probabilidad, ¿no es cierto? Esa es la probabilidad de. Entonces, ¿cuándo intervenir? ¿Cuándo intervenir? Persona o huésped, vehículo o vector y el medio ambiente, que viene a ser físico y socioeconómico, ¿no? Hablamos de antes del evento y después del evento, o también conocido como post-evento. Y evento viene a ser el mismo accidente de tránsito. Vamos a ir a esta línea. El evento. La persona que usa cinturón tiene menos probabilidad de salir expedido del vehículo si el vehículo tiene un vuelco campana. Sí. Y si no tiene cinturón, tiene la probabilidad de morir. Alta, sí. ¿No? De hecho, cuando da un vuelco campana a un vehículo, hay una fuerza de gravedad que supera 5 gravedades, ¿ya? Y aunque usted esté agarrado lo que esté, usted va a salir expedido del vehículo si no tiene cinturón de seguridad, ¿ya? Y si no muere después que cayó al suelo,
que generalmente mueren, y si llega al hospital, llega con múltiples lesiones, ¿no? Ahí yo tuve una paciente que llegó al hospital con una lesión diafragmática, una lesión trauma de tórax, una lesión de pelvis, una lesión trauma abdominal, ¿no? Y trauma craneoencefálico, ¿no? Y sí vivió, pero estuvo en terapia como 2 meses más o menos, ¿no? Y después conozco varios pacientes que llegaron, solamente llegó el acompañante del chofer, porque estaba con cinturón, y el que estaba de conductor sin cinturón murió en el mismo accidente de tránsito, ¿no? Luego tenemos el uso del casco de moto, por ejemplo, y no cualquier casco, ¿no? O sea, tiene que ser un casco que aguante cierta velocidad de impacto, ¿no? Que si el paciente lo tiene, pues se va a evitar, ¿no es cierto? Las enfermedades que el paciente puede tener, si es un paciente obeso, un paciente hipertenso, un paciente cardiópata, un paciente que tiene osteopenia, ¿no? Son enfermedades previas que el paciente puede tener y sí van a alterar el evento. El vehículo, ¿no? La velocidad, la masa, la geometría del vehículo, la rigidez del airbag, ¿no? El airbag son las bolsas de aire, ¿no? Todo esto es en el evento, ¿no? Hay vehículos, por ejemplo, que tienen 6 bolsas de aire, son los mejores, pues, ¿no? Porque inclusive me cubre a los pasajeros, ¿no es cierto? Entonces, la velocidad a la que usted conduce, no es lo mismo que yo me choque a 40 kilómetros por hora que me choque a 100 kilómetros por hora, ¿no? Las lesiones van a ser más letales, ¿no? Ya que yo me recuerdo un caso de una señora que iba a gran velocidad por la carretera, iba a 120 por hora, ¿no? Y por no pisar un perro chocó con un micro, ¿no? Y ella vivió, porque el airbag se levantó, el chofer del micro murió. Ella iba en una Prado. Y ella quedó con una lesión cervical por el impacto de la cabeza que dejó hacia adelante, ¿no? Demasiado rápido, y quedó cuadriplégica, ¿no? Pero viva, ¿no? O sea, la velocidad es importante, ¿ya? Hablamos de lo físico, cuando hablamos de la vía, los objetos, mediana, poste, hablamos de la legislación, que viene a ser los límites que tiene que poner el gobierno, ¿no? Los abogados, esa es la legislación, ¿ya? Entonces, en el evento tienen que ver todas estas cosas. En el pre-evento, las personas, pues, no debe haber, antes de conducir, no debe beber alcohol o drogas, tiene que tener experiencia en el volante y tampoco no tienen que ser esos fatiguillas, digamos, ¿no? Entonces, el pre-evento. En el vehículo, también la velocidad antes del accidente, la inestabilidad, los rubrenos que no tengan adecuadamente o las ruedas que no estén adecuadamente, ¿no? En lo físico, diseño de la vía, estado superficial, condiciones climáticas, etcétera, ¿no? En el post-evento pueden haber también en las personas que tengan alguna enfermedad previa, edad, ¿no? Comorbilidades que tenga el paciente, ¿no? En el vehículo, ¿no? Tenemos nosotros los vehículos que tienen peligro de incendio, por ejemplo, ahora todo el mundo se compra gasolina y se la pone en el vehículo, el otro día se incendió un vehículo ahí, pues no puedes llevar gasolina dentro de tu vehículo. Y hay vehículos que tienen problemas y se incendian, ¿no? Hemos tenido varios, ¿no? Capacidad de extracción, que viene a ser la capacidad de poder salir del vehículo o que alguien te saque del vehículo. Y ahí es donde vienen los bomberos y te ayudan a salir del vehículo después del accidente, ¿no? Y la asistencia sanitaria que tiene que haber en carretera, cerca, para poder atender al paciente, ¿no? Y la parte socioeconómica, disponibilidad, rapidez, la asistencia sanitaria, o sea, que haya ambulancias listas, rehabilitación, sistema de seguro médico para atender a todo este tipo de pacientes, ¿no? Bueno, si bebe, no conduzca, algo importante. Acá habla lo mismo de la fase del prevento, post-evento, ¿no? Que son importantes tenerlas en cuenta para el accidente de tránsito, ¿no? Tenemos un trauma militar, un trauma civil, ¿no? Que son los accidentes o ¿no? Las agresiones. ¿De qué muere un trauma militar? 40% de hemorragia, sepsis o falla multiorgánica, ¿no? Un 86%, ¿no? El trauma también de hemorragia. Tenemos el TEC, hemorragia, sepsis, fallas multiorgánicas, dependiendo del tiempo de evolución. Aquí hablamos de la hora dorada, ¿no? Las hemorragias, y luego en días generalmente van a haber sepsis o otras cosas, ¿no? Acá hay un poco de lo que son los ambientes físicos, agentes, hospedero, prevento, evento, posevento, legislación, ingeniería, educación, ¿no? Es un cubo que me indica todas las cosas que son importantes y yo debo tenerlas presentes, ¿no? El agente, ¿no? El panorama epidemiológico, ¿no?
las muertes inmediatas, las muertes tempranas o mediatas y las muertes tardías, ¿no? Estas muertes inmediatas nunca las vamos a poder recuperar porque ni llegan al hospital, pero sí las muertes tempranas, que son las muertes que van a ocurrir en una hora del accidente. Y en las muertes tardías también tenemos que van a ser a veces, inclusive en algunas semanas, ¿no? Las muertes inmediatas son aquellas que pasan antes de la hora, que no podemos hacer nada muchas veces. Las muertes inmediatas son aquellas que pasan en la hora y son estas: hemotoras, traumatomía, fractura de pelo y fractura de huesos largos, epidural, hematoma epidural, hematoma subdural, por ejemplo. Y las otras son porque no atendiste bien al paciente o no te diste cuenta de una perforación o el paciente hace una falla multiorgánica y hace sepsis, ¿no? ¿Qué es sepsis? Infección generalizada que tiene un paciente debido a un foco séptico, ¿no? Las 10 principales causas de muerte en los Estados Unidos en 2019, ¿no? Lesiones involuntarias, lesiones involuntarias, lesiones involuntarias, ¿no? En personas de 1 a 4, 5 lesiones involuntarias, ¿no? Todas las edades, ¿no? Aquí tenemos lo más frecuente, las lesiones involuntarias. También tenemos el suicidio, por acá, tenemos el homicidio también, ¿no? Como la tercera causa, ¿no? Y esto puede ser accidentes que hayan ocurrido, la persona murió, pues, ¿no? Lesión involuntaria como tercer causa de muerte. Y una de las más elevadas tenemos las neoplasias, ¿no? Cardiopatías, ¿no? En los Estados Unidos mucha gente tiene cardiopatía, pero también el trauma ocupa como la tercera parte de las lesiones que van a tener los pacientes, ¿no? Y es importante tenerla en cuenta, ¿no? Ya aquí está, ¿no? Entonces, ¿de qué van a morir las personas? Agresiones por arma de fuego, accidentes de tránsito, que cada vez van a ir aumentando más, ¿no? Y más, ¿no? Tenemos otro, la canción CIE-10, que nos indica las enfermedades que tiene el paciente, ¿no? Y obviamente dentro de estas enfermedades también tenemos los traumas, ¿no? Es importante tener en cuenta otras medidas para prevenir las lesiones, ¿no? Que son importantes, contramedidas de controles de las lesiones, prevenir creación de riesgo, prohibir fabricación de armas y municiones, limitar la fabricación, ¿no? Programas de recompensa, gatillos con seguro, almacenamiento. Algunas de las cosas que dicen, ¿no? Sabemos que en los Estados Unidos enloquece un estudiante, por ejemplo, y mata a todos sus compañeros y al profesor más encima, ¿no? Y obviamente allá cualquiera se compra armas, ¿no? Pero también tenemos por acá esas personas, aquí no hemos tenido todavía en la ciudad, pero hemos tenido en Brasil, ¿no? Aquí cerca nomás, gente que quizás por los juegos estos, ¿no? Aquí tenemos este es una que pasó en Alemania, un tipo que iba a un estudio bíblico, ¿no? De pronto agarra y le dispara a todos los del estudio bíblico. O sea, eran todos cristianos, inclusive él era cristiano también. Y de pronto el tipo agarra y dispara a todos, ¿no? Creo que mueren algo de 15 personas, ¿no? Pero allá en Alemania, obviamente que uno de los donde tienen quizás la salud más mejorada que nosotros, el equipo SEALS llega en menos de 5 minutos al lugar del hecho y lo liquidan al tipo, ¿no? O sea, lo matan, ¿no? Pero los accidentados ya quedaron, ¿no? Y muchas veces algunos mueren por la famosa hora dorada, ¿no? Aquí están los SEALs que ya llegaron, ¿no? La policía, ¿no? Llegaron y lo neutralizaron al tipo. 7 muertos, ¿no? 7 muertos en el tiroteo, esta es la noticia, ¿no? Pero siempre se puede especificar mejor. Aquí tenemos las lesiones que pueden ocurrir, ¿no es cierto? Lesiones no intencionales, cáncer, enfermedad del corazón, suicidio, homicidio, enfermedades hepáticas, diabetes, ¿no? Y cada vez, por ejemplo, la gente que no duerme bien es como si estuvieran borrachos, ¿no? El que no duerme bien, ahorita, por ejemplo, hay gente que se va a los parques a esperar gasolina, ¿no? Que llegue dentro de 2 días, no sé, la gasolina y están desvelados, ¿no? Esos tipos después salen de ahí, van y se chocan más allá. Ya ha habido inclusive accidentes en las mismas gasolineras, ¿no? Por gente que está distraída. Y algo que es importante, ¿no? El que anda hablando por celular mientras conduce es como si hubiera bebido bastante cantidad de alcohol o otra cosa, ¿no? Bueno, aquí están las causas también de muerte, las lesiones involuntarias que son bastantes, ¿no? Las tasas de muerte que cada vez van aumentando en todas partes del mundo, ¿no? En otras partes hay problemas psiquiátricos como en Alaska, ingesta de alcohol, ¿no? Cada vez la gente muere más, ¿no? Tenemos lesiones de cerebro, el traumatismo encefálico es algo que es muy abundante, ¿no? Lesiones en Estados Unidos, 2004, ¿no? Muertes, altas hospitalarias, visitas, ¿no? Visitas iniciales. También aquí están las mismas lesiones de cerebro que son muy frecuentes por accidente de tránsito, asaltos, golpes, caídas, ¿no? Descontrol. Y cada vez esto hay que analizarlo, ¿no? ¿Cuál es la lesión que mata al paciente, ¿no? Y estas lesiones son las lesiones
¿Dónde pasan? ¿No? Pasan en el área metropolitana, pasan ¿no? ¿En qué área geográfica de la ciudad pasaron estas lesiones? ¿No? Es importante hacer este estudio para poder estadificar y poder hacer una prevención. Las muertes relacionadas con las lesiones violentas, ¿no? Cada vez están aumentando más en todo el mundo estas lesiones violentas, ¿no? Muchas veces por el uso de armas blancas, armas de fuego, ¿no? El uso de armas de fuego en Estados Unidos, donde mayor cantidad de accidentes de armas hay, ¿no? Que en otros países que no tienen, que no puede cualquiera tener armas, ¿no? Obviamente en Nueva Zelanda también tenemos tráfico de vehículos, más accidentes que en Estados Unidos inclusive, ¿no? Eh, pero son países donde hay mucho vehículo, mucha arma y muchas muertes por esto, ¿no? Y acá tenemos un auto que explotó, aquí en la avenida Cumavi, tenía gracias a Dios no murió nadie, ¿no es cierto? Pero fíjense cómo quedó el auto destrozado, ¿no? Y también quedó parte, ¿no? Un muerto y 3 heridos en accidente de tránsito, un tránsito cuarto anillo, doble vía La Guardia, reportó un muerto y 3 heridos, ¿no? Explotó un tanque de gas, ¿no? Y ahí salieron mutilados varios de los que estaban ahí soldando ese tanque de gas, y lamentablemente esas personas murieron pues también, ¿no? Llegaron a una clínica, pero en la clínica también murieron después de esto porque la clínica no tenía los recursos para la atención del paciente del trauma. Bueno, ese es el tema, jóvenes, ya se va a cortar. Bueno, yo voy a dejar un encargado de este grupo, creo que Blas va a ser el encargado. Ya yo voy a hablar con él para ver la parte de las prácticas, o si no les voy a escribir por el grupo para ver qué vamos a hacer con los grupos de prácticas, ¿no? Me voy a fijar también cuál es la lista que están ustedes, ¿no? Este tema se los voy a pasar para que ustedes lo vean y bueno, yo creo que a ver, de repente ya podemos empezar la siguiente semana con casos clínicos que les voy a pasar para que ustedes lo desarrollen. Yo les voy a explicar todo cómo lo van a hacer, ¿ya? Se lo voy a pasar por el grupo lo que tienen que hacer. Hacemos un cuaderno de casos clínicos, hacemos la parte práctica, también vamos allá, pero cuando ahorita no estamos de ida a la universidad por el tema del transporte, de repente vamos a hacer casos clínicos, ustedes van a empezar a exponer, ¿ya? Para mí es importante también el uniforme, ustedes tienen que estar uniformados, yo les doy pijama de diferentes colores de acuerdo a los días, y eso para mí es importante, la presencia